bien, ahora vamos a realizar el resumen de farmacodinámica. En farmacodinámica o farmacodinamia lo que vamos a estudiar es todos los procesos que son consecuencia del fármaco al ingresar al organismo. Entonces básicamente acá hay dos etapas o dos procesos que hay que conocer, y uno es la etapa de la unión entre el receptor y el ligando, y el otro corresponde a los mecanismos de acción, ¿sí? La unión entre el receptor y el ligando es lo que vamos a ver a continuación. Para eso hay que entender algunos conceptos que son claves, ¿no? El primer concepto es el de afinidad. ¿Qué es la afinidad? Es la capacidad de un fármaco para unirse a un receptor. Entonces, esto queda claramente ejemplificado de la siguiente forma, ¿no? Si este es mi receptor y tengo un ligando que viene a ser este círculo, pues obviamente tendrá afinidad. Si por otro lado tengo un ligando con esta forma, no tiene la capacidad de unirse al receptor, entonces diré que no tiene afinidad. Entonces la afinidad es la capacidad simplemente de poder unirse, de enlazarse, nada más. Luego, una vez unido el receptor al ligando, va a producir una actividad, ¿sí? La actividad intrínseca es la capacidad del fármaco de generar una respuesta. Entonces puede generar una respuesta similar al ligando endógeno o puede generar una respuesta inferior. Si produce la misma respuesta, ¿sí? Diré que es un agonista total. Si produce una respuesta inferior, un agonista parcial. Si no produce ninguna respuesta luego de su unión, entonces ese ligando es un antagonista. Y por último, el tercer concepto es el de potencia. La potencia es la capacidad de generar una potencia relativa determinada con la menor concentración del fármaco. ¿Esto qué quiere decir? Veamos, el fármaco X y el fármaco Y, ambos van a generar la misma respuesta, ¿sí? Llegan a una respuesta de 100. Pero el fármaco X, en cuanto a su curva, está desplazado a la izquierda. ¿Por qué? Porque con una menor concentración logra una dosis respuesta de el 50%. Entonces yo diré que un fármaco tiene más potencia cuando a menor concentración logra producir una mayor respuesta. ¿Okay? No quiere decir que el fármaco Y no pueda llegar a esa respuesta, pero va a requerir más concentración. Y normalmente mayores concentraciones de fármaco también son más efectos adversos. Por lo tanto, este es más potente, con poca concentración, genera más respuesta. ¿Listo? De tal forma que, entendiendo estos tres conceptos, yo podría clasificar la unión del receptor con el ligando en aquellos que van a producir una respuesta de agonismo total, los que producen una respuesta de agonismo parcial o una respuesta de antagonismo. Los agonistas totales son aquellos que pueden generar una respuesta máxima, tal cual está ejemplificado aquí en color verde. Los agonistas parciales producen una respuesta pero no llega a ser máxima, entonces está aquí ejemplificado en color celeste. Los antagonistas, se unen al receptor pero no generan ninguna respuesta. Y por el contrario, los que generan una respuesta contraria, ¿sí?, a la que normalmente genera el ligando natural, se les va a denominar agonista inverso. Entonces, el agonista inverso vendría a ser aquí el número 4. El agonista inverso genera una respuesta fisiológicamente contraria a lo que hace el agonista endógeno de forma natural. Ahora, este antagonismo se puede clasificar. Este antagonismo está ejemplificado aquí en la parte inferior en competitivo, pseudoirreversible y alostérico. Entonces, veamos, ¿sí? Ya está. Cuando hablamos de agonismo competitivo, se refiere a que el sitio de unión entre el agonista y su competidor, su antagonista, es el mismo. Compiten por el mismo receptor en el mismo sitio de unión. ¿Eso qué va a generar en la curva dosis-respuesta? Que se pierda, ¿sí? Ustedes ven, se desplaza hacia la derecha la curva. ¿Por qué? Porque se pierde potencia. ¿Sí? Se pierde potencia. Entonces yo, para obtener la misma respuesta, voy a necesitar más concentración del agonista, porque se ha perdido potencia. Entonces hay una pérdida de potencia en el antagonismo competitivo. Compiten por la misma silla, por el mismo sitio de unión. Luego tengo el
antagonismo pseudo-irreversible. ¿Por qué? Porque en el competitivo yo aumentaba la concentración del agonista y desplazaba al antagonista. En cambio, en el pseudo-irreversible, por más que yo alce la concentración del agonista, ya no voy a poder desplazar del sitio de unión al antagonista, porque su unión es muy duradera en el tiempo. No es que sea un enlace covalente permanente, no, pero al durar tanto en el tiempo prácticamente es irreversible, por eso se llama pseudo-irreversible. ¿Ok? Entonces aquí si hay una caída de la respuesta máxima, disminuye tanto la eficacia como la respuesta máxima de la unión al receptor. Después tengo el antagonismo alostérico, ¿sí? El antagonismo alostérico es que el agonista, que ustedes ven representado aquí con la letra A, el agonista, va a disminuir también su eficacia y su respuesta máxima. ¿Por qué? Porque hay un ligando unido en otro sitio dentro del receptor que está generando un cambio y produce una disminución en su respuesta. Aquí, por más que yo aumente el agonista más concentraciones, no voy a lograr obtener ni la misma eficacia ni la misma respuesta máxima, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos dos son muy similares. Y por último, existe un tipo de agonismo. La letra D es un agonismo alostérico, ¿sí? Y esto ocurre, por ejemplo, en el receptor GABA. Entonces, el receptor GABA tiene, ¿no?, como agonista natural a GABA, pero en otro sitio de unión, ¿sí?, que va a activar también al receptor, tiene ligandos, ¿no?, como puede ser las benzodiazepinas. Entonces, la unión de ese ligando a un sitio de potenciación lo que produce es un aumento de la eficacia del receptor. Como ustedes ven aquí, se ejemplifica con un desplazamiento de la curva hacia el lado izquierdo. Bien, ahora veamos los receptores que vamos a encontrar. Vamos a encontrar receptores que están unidos, como se puede ver acá, ¿no?, a canal iónico. Entonces, se une el receptor a un canal iónico y va a producir una respuesta. Esta respuesta generalmente es rápida, es una respuesta que se produce en milisegundos. Y lo que va a permitir es el paso de electrolitos, ¿no?, sodio, potasio, cloro, etc. Luego tengo un receptor que es muy conocido, que está acoplado a proteínas G, ¿sí?, acoplado a proteínas G. Entonces, esta de aquí es la proteína G. Y de esta hay varios tipos, ¿no? Puede ser proteína de tipo GQ, puede ser proteína de tipo GS o de tipo GI. La I es inhibitoria, es decir, produce disminución del AMP cíclico. La S es estimulatoria, es decir, produce aumento del AMP cíclico. Y la GQ libera segundos mensajeros como inositol 3-fosfato, diacilglicerol, pero finalmente lo que produce es aumento en la liberación del calcio, ¿ya?, calcio. Listo. El tercer tipo de receptor es el que está unido a alguna enzima. El más común es el receptor de tirosinquinasa. Este receptor de tirosinquinasa lo que hace es fosforilarse. Este es clásico ¿de qué? De la insulina. La insulina. Y luego tenemos receptores que no están en la membrana, sino que están en el intracelular, incluso intranucleares, ¿no?, como los receptores de corticoides. ¿Sí? Muy bien. Por último, hay que ver las reacciones adversas medicamentosas y cómo es que se clasifican. Se pueden clasificar en 5 tipos. Las reacciones adversas tipo A, recuerden la A, o de aumentativa, o también se les llama aumentativas. ¿Por qué? Porque son dependientes de la dosis. No se olviden eso, entonces resáltenlo, ¿no? Son dosis dependientes. Entonces yo ya sé, le doy más dosis, la probabilidad de ocurrencia de esa reacción adversa es mayor. Son totalmente predecibles. Ahí tenemos úlceras por AINES, hipercalemia por IECAS, vómitos por opioides, hemorragias por anticoagulantes. Las que no son predecibles son las de tipo B. No se olviden con B de qué, de bizarro. ¿Ya? Bizarro, raro. Entonces son independientemente de la dosis, son reacciones idiosincráticas, ¿sí? Y como son impredecibles, son infrecuentes, pueden tener una alta mortalidad. Aquí vamos a encontrar las reacciones de hipersensibilidad.
Y acá hay algunos ejemplos: el síndrome de Dres, ¿no?, por carbamazepina, el shock por penicilina, nefritis por AINES, ¿sí? Son de tipo B, bizarras, raras. No se pueden predecir. Las de tipo C, por uso C de crónico, por uso crónico, son las relacionadas con la duración del tiempo del tratamiento, supresión del eje por corticoides, fibrosis por amiodarona. Las de tipo D, o retrasadas, ¿sí?, son las que ocurren tiempo después de haber tomado ese fármaco, ¿no? Están relacionadas a carcinogénesis, teratogénesis, focomelia, ¿no?, por talidomida, el cáncer de células claras en hijas de madres que utilizaban como anticonceptivo el dietilvestrol, ¿no?, síndrome de Moebius por misoprostol, y las de tipo E, o las que se dan al final del tratamiento. Aquí también podría entrar la supresión del eje, ¿no?, en el uso de corticoides, el síndrome de interrupción de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también. Hasta entonces están ahí clasificadas en 5 tipos. Y por último, la clasificación de las categorías del riesgo en el embarazo según la FDA. También tenemos una clasificación de 5 categorías, ¿no? La categoría A es cuando se ha demostrado que no hay ningún riesgo fetal, estudios en humanos lo han demostrado así, más bien incluso podríamos tener algún beneficio como el consumo de ácido fólico. Las de categoría B no hay evidencia de riesgo en humanos, entonces son fármacos seguros también: paracetamol, penicilina, amoxicilina, eritromicina. Los de categoría C hay riesgo, ¿sí?, se ha demostrado en estudios en animales que podrían generar teratogénesis, y los estudios en humanos no están claros. Por eso acá hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿no? Y aquí está en la lista de fármacos: los aminoglucósidos, algunos antibióticos, tratamientos antituberculoso. Las de categoría D es donde sí hay evidencia, ¿no?, que pueden producir riesgo en la gestación. Aquí, más que evaluar riesgo-beneficio, solamente utilizarlo si es que no existe otra opción, ¿ya? Que están, por ejemplo, las tetraciclinas, y las de categoría X sí están totalmente contraindicados, ¿no? Estrógenos, ¿no?, hormonas en general, también talidomida, por ejemplo, es de categoría X, ¿no?, metrotexate, entre otros. Y bien, con eso hemos revisado los conceptos de la farmacodinamia.